Saludos a todos. Vamos a empezar con la teórica en esta oportunidad. Vamos a ver el tema de neuropatías y polineuropatías periféricas. Bueno, vamos a empezar a manera de introducción mencionando que las eh, neuropatías periféricas y las polineuropatías son un grupo bastante amplio de enfermedades que van a afectar al sistema nervioso periférico, ¿ya? Es propio del sistema nervioso periférico, ¿listo? Estas pueden ser adquiridas, pueden ser hereditarias, pueden ser de origen sistémico o pueden ser primarias, ¿no? De los mismos nervios sensitivos, pueden ser secundarios a procesos infecciosos, ¿ya? Generalmente se acompañan de bastante dolor que puede llegar a ser incapacitante, muy limitante para las actividades, ¿ya? Y afecta en gran medida la calidad de vida del paciente. Además, que genera igual grandes costos para los sistemas de seguros debido a que la medicación es crónica y cada vez se va aumentando las dosis para que se pueda controlar o tratar de mitigar lo más posible el dolor. Los síntomas van a ser muy variados, van a ser bastante diversos y siempre están combinados. Entonces, bueno, ya sabiendo que las polineuropatías diabéticas son enfermedades que afectan al nervio periférico, por lo tanto, se van a clasificar dependiendo del tipo de fibra o dependiendo de su distribución o por la forma en que se van a presentar. Ya pueden ser, por ejemplo, con afectación, dependiendo del tipo de fibra alterada, pueden ser neuropatías motoras, neuropatías sensitivas, neuropatías vegetativas autonómicas y las mixtas, ¿no? Sensitivas, sensitivo-motoras o sensitivo-vegetativas, ¿ya? Pueden estar combinadas. Si hablamos de la distribución topográfica, esto es aún más importante incluso para la misma evaluación y para el diagnóstico. Pueden ser mononeuropatías, que también se conocen como mononeuritis, las polineuropatías o polineuritis, y las multineuropatías o multineuritis, ¿ya? También se conocen como mononeuritis múltiple. ¿Ya? Lo más común encontrar es la definición de mononeuritis múltiple. Entonces, eso dependiendo de qué tipo de extremidad, si esta es simétrica, si es de un solo lado, o la cantidad de nervios que se encuentran afectados, nos va a dar la distribución topográfica. Y bueno, por su forma de presentación, pueden ser unas neuropatías agudas, subagudas o crónicas. Si ampliamos un poco más la clasificación, basándonos más que todo en la etiología, vamos a encontrar una amplia clasificación, que mucho depende de la etiología también para el tratamiento y el pronóstico. Ya pueden estar, por ejemplo, puede haber neuropatías que estén asociadas a enfermedades endocrinas, como la neuropatía diabética, por ejemplo, y es una de las más comunes que se ve con bastante frecuencia en pacientes metabólicos, y es una de las que vamos a desglosar ahora. ¿Ya? Tenemos las neuropatías inflamatorias o inmunomediadas, por ejemplo, como el síndrome de Guillain-Barré y todas sus variantes. Ese es otro igual, que es bastante importante que lo conozcan y lo sepan diagnosticar, o al menos tener la aproximación diagnóstica para poder ser referido. Tenemos una de las variantes del síndrome de Guillain-Barré, si bien este puede ser agudo, tenemos variante crónica, que es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Tenemos aquellas que son causadas, por ejemplo, por infecciones virales, como el VIH. ¿Ya? El VIH condiciona que los pacientes en algún momento tengan neuropatías de tipo sensitivas, simétricas distales o sensitivo-motoras mixtas. ¿Ya? Tenemos las neuropatías, por ejemplo, asociadas a tumores, tenemos las neuropatías hereditarias, como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, por ejemplo, ya que no se ve muy seguido, pero existen pacientes en nuestro medio. Las neuropatías traumáticas, por ejemplo, ¿no? Por atrapamiento o por compresiones externas, como el síndrome del túnel carpiano. Tenemos las radiculopatías cervicales o lumbosacras, ya por compresiones o herniaciones discales, ¿ya? En especial las del nervio ciático. Por exposición a algunas toxinas, por ejemplo, como se ve aquí, algunas toxinas como el arsénico, el mercurio pueden provocar neuropatías dependiendo del trabajo o el oficio. Causas nutricionales, por ejemplo, el consumo de alcohol crónico, existe la polineuropatía alcohólica,
el déficit de vitamina B1, por ejemplo, el déficit de vitamina B12, el déficit de piridoxina que puede estar asociado al tratamiento antituberculoso crónico, ¿ya? Disminuye los niveles de vitamina B y se desencadena una neuropatía periférica. Algunos medicamentos, por ejemplo, que se utilizan en pacientes oncológicos, igual pueden provocar neuropatías, son las neuropatías por tratamiento por quimioterapia, ¿ya? Igual bastante frecuente en paciente oncológico. Las neuropatías inducidas por radiación, igual en tratamientos oncológicos. ¿Ya? La polineuropatía del paciente crítico, por ejemplo, de aquellos pacientes que están postrados todo el tiempo y están en terapia intensiva, cuando logran recuperar el estado de conciencia, refieren un dolor generalizado de tipo así neuropático bastante intenso, entonces es la neuropatía del paciente crítico. Las idiopáticas, por ejemplo, las que no se logra determinar una causa como tal, ¿ya? Entre estas, por ejemplo, va a estar la parálisis de Bell, que se considera como una mononeuropatía idiopática cuando no es de causa infecciosa, por ejemplo, no podemos determinarla, ¿ya? Y la neuralgia del trigemio también estaría dentro de esta clasificación. ¿Listo? Entonces, las que vamos a ver van a ser la neuropatía diabética por su frecuencia y el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos básicos, por ejemplo, la mononeuropatía. ¿Ya? La mononeuropatía se caracteriza por tener síntomas motores, sensitivos o autonómicos y se limitan al territorio de un solo tronco nervioso, ¿ya? Un solo tronco nervioso está afectado, por eso es una mononeuropatía. La mononeuropatía múltiple, ¿ya? Es la afectación asimétrica, ¿ya? O sea, asincrónica de diferentes troncos nerviosos. ¿Qué significa esto? Que puede estar afectado, por ejemplo, un tronco nervioso en miembro superior izquierdo y también otro tronco nervioso en miembro inferior derecho, ¿no? Además de que están de lados opuestos, también no están en la misma extremidad, pero son troncos nerviosos afectados, ¿ya? Entonces, por eso es que el cuadro clínico es parcheado. ¿Qué significa eso? Que puede haber manifestaciones, qué sé yo, en la cara externa del brazo izquierdo, puede haber manifestaciones en la cara interna del antebrazo derecho, puede estar afectada la cara anterior de la pierna izquierda, así, en diferentes sitios, ¿ya? Por eso es una mononeuropatía múltiple, un tronco nervioso en múltiples lugares. Las neuropatías sensitivas, por ejemplo, donde hay lesión directa a nivel del ganglio, en las raíces posteriores de los nervios, sabemos que ahí se encuentra el ganglio raquídeo de las vías sensitivas, entonces afecta y provoca una neuropatía sensitiva, ¿ya? Este es un ejemplo, por ejemplo, de una mononeuropatía. Esta es una lesión del nervio radial con alteración sensitiva sobre la cara dorsal del pulgar y con la caída de la mano, ¿no? Este es otro ejemplo de una mononeuropatía, por ejemplo, la atrofia de los músculos de la lengua por lesión del hipogloso derecho. En este caso, ¿no? Se nota claramente aquí cómo está lesionado o alterado el trofismo de la lengua, ¿no? Y como último concepto, las polineuropatías. Es una afectación de tipo simétrica, es decir, que va a afectar, digamos, que a los dos miembros superiores o a los dos miembros inferiores simultáneamente. Va a ser difusa, es decir, que afecta a todo un territorio. Ocurre de manera simultánea en las cuatro extremidades. Puede empezar con dos extremidades y luego tomar las cuatro extremidades, ¿ya? Pero es simétrico, es decir, se afecta el izquierdo y el derecho en la misma medida o con muy poca diferencia, ¿ya? A diferencia de las anteriores neuropatías. Entonces vamos a empezar con la polineuropatía diabética. La polineuropatía diabética es del tipo polineuropatía simétrica distal. ¿Qué significa esto? Que va a tener afectación tanto motora y sensitiva y que va a afectar principalmente a los miembros más distales, es decir, al pie, ¿no? A los miembros inferiores, pero en su porción distal, es decir, ambos pies, puede afectar también ambas manos, se caracteriza por eso. El tipo de afectación o distribución es en guante o en calcetín, como se ve aquí en esta imagen. Vemos que en esta persona la afectación de los miembros inferiores y de los miembros superiores da el aspecto o la apariencia de que tiene un calcetín, ¿no? Calcetines colocados o botas o unos guantes, ¿no? Las molestias van a estar limitadas a estos sectores. Las manifestaciones sensoriales, o sea, es decir, todos los adormecimientos y toda la disestesia que va a presentar, tiene una clasificación entre manifestaciones sensitivas
positivas y negativas, ¿ya? Y se relaciona mucho con los niveles de glicemia. Es decir, que un paciente con diabetes que no está controlada con niveles altos de glicemia, sus síntomas también van a ser mucho más exacerbados, ¿ya? A diferencia de aquellos que tienen una glicemia controlada, en el que los síntomas no van a ser tan marcados. Vamos a ver las manifestaciones clínicas de la neuropatía diabética. Afecta, como les había dicho, inicialmente a los miembros inferiores, ¿ya? A la parte más distal de los miembros inferiores, es decir, los pies. Se va a caracterizar por síntomas sensitivos principalmente, que van a ser positivos o negativos. Es importante tomar en cuenta estos porque nos pueden dar el pronóstico también. Dentro de los síntomas positivos tenemos las parestesias, ¿ya? Em, Tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen vamos a ver, ¿ya? Tenemos las parestesias, tenemos las disestesias, es decir, alteraciones en la sensibilidad. Tenemos la hiperalgesia, el paciente percibe con mayor intensidad los estímulos dolorosos con respecto al otro pie. La alodinia, tenemos dolor de tipo urente y quemante con sensación de hormigueo, ¿ya? Todos estos son considerados síntomas positivos, los vemos aquí. Sensación de dolor, de ardor, de quemazón, ¿ya? Con sensaciones eléctricas. Esto ya estaría dentro de las disestesias, o a veces te puedes referir con sensaciones de piquetes, ¿ya? Y los síntomas negativos van a ser todo lo contrario, es decir, con hipoestesia el paciente no siente ningún tipo de las modalidades sensitivas, ¿ya? Tampoco siente dolor, no hay hipoalgesia, o puede haber anestesia total, ¿ya? Estos síntomas negativos son los más peligrosos porque aumentan el riesgo de presentar úlceras. El paciente se descuida, como no le duele, entonces no pone ningún tipo de solución a una pequeña herida, por ejemplo, que se puede hacer, o alguna lesión que pueda tener en el pie. Como no hay dolor ni molestias, entonces no le presta atención y esta lesión se infecta, no sana y después se empeora, ¿no? Con complicaciones, con las úlceras diabéticas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la neuropatía? Aparte de basarnos en la historia clínica, es decir, en los antecedentes de diabetes del paciente y sus pruebas de laboratorio, nosotros hacemos el examen neurológico, pero a nivel de la sensibilidad, es decir, hacemos pruebas sensitivas táctiles para verificar em, las alteraciones en la sensibilidad, es decir, las disestesias. Podemos hacer sensibilidad profunda, es decir, la palestesia con un diapasón de 128 Hz para que se pueda sentir la vibración, ¿ya? Generalmente está alterada la vibración, la sensibilidad profunda en estos pacientes. Podemos hacer pruebas sensitivas de presión. En este caso utilizamos el test del monofilamento, como vemos en esta imagen. El monofilamento es prácticamente un instrumento bastante pequeño, como se ve aquí, es una placa o una paleta plástica que tiene al final como una cerda bastante gruesa y larga, ya muy parecido a lo de los cepillos de dientes, pero es solamente una. Es plástica, es bastante flexible, entonces se lo coloca en el pie. Hay 4 puntos que son importantes, ya se coloca sobre estos puntos van a ser la cara plantar del hallux y va a ser la cabeza del primer, tercer y quinto metatarsiano, ¿ya? Sobre esos puntos hacemos la presión, como se ve aquí en esta imagen, aplicamos el monofilamento y hacemos presión, ¿ya? Hasta que el monofilamento se doble. Esto no se va a clavar en la piel, tampoco va a provocar dolor, es simplemente la presión de una cerda bastante gruesa y luego lo retiramos, ¿ya? Tenemos que preguntarle al paciente o decirle que nos comunique en qué momento siente la presión y en qué momento siente el retiro, ¿ya? Por lo menos tiene que haber coincidido 2 de 3 para decir que está normal, ¿ya? Si falla en 2 de 3 retiros que hacemos, entonces ya tenemos alteraciones sensitivas profundas. Podemos utilizar otros dedos, pero los más sensibles son estos que he marcado, ¿no? El hallux y las cabezas de los metatarsianos, ¿no? Podemos hacer la prueba igual en el tercer y en el quinto dedo. Podemos hacer la prueba en el extremo posterior de los metatarsianos, del cuarto y quinto, incluso en el talón, ¿no? En el calcáneo. Pero los 4 importantes son los que están marcados en verde. El tratamiento para esto, si bien es muy, muy doloroso, bastante limitante, entonces el tratamiento va a ser crónico. Así como la diabetes es prácticamente de por vida, el tratamiento para esto también va a ser bastante extenso. El tratamiento que podemos utilizar de primera línea, por ejemplo, tenemos a los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina.
Podemos utilizar inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, como la duloxetina, por ejemplo, que también tenemos en el medio. Las dosis son muy variables dependiendo de la necesidad y tolerancia del paciente. Podemos utilizar algunos bloqueantes de canales de calcio, como la gabapentina y pregabalina. Generalmente arrancamos nosotros con dosis bajas de pregabalina, ¿ya? Como segunda línea, por ejemplo, podemos utilizar algunos opioides menores como el tramadol o algunos opioides mayores. Por ejemplo, tenemos aquí el tapentadol, pero ya son en casos muy, muy avanzados donde nada más funciona. Algunos anticonvulsivantes que se han probado y que, bueno, han demostrado cierta em, disminución de los síntomas, pero asociados a los anteriores, va a ser el ácido valproico, la carbamazepina, por ejemplo, ¿ya? Y mucho menos efectivos, pero se pueden utilizar también la memantina, ¿ya? Nos puede ayudar. Pero los principales son los que les he mencionado aquí. ¿Listo? Entonces, la polineuropatía diabética, em, hay que tener bastante cuidado en los niveles de glicemia porque está relacionado con eso. Es altamente discapacitante y el tratamiento es prolongado, ¿ya? Vamos a hablar ahora de otra de las neuropatías periféricas que es bastante importante que la conozcan. Ya vamos a hablar del síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré, que en realidad ha sido descubierto y descrito por estos cuatro investigadores, ya por Landry, Guillain, Stroll, Barré. El nombre completo vendría a ser así, ¿no? Síndrome de Landry, Guillain, Stroll, Barré. Pero bueno, está resumido a síndrome de Guillain-Barré. ¿Listo? Desde 1916 es donde ya se identifican alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en esta enfermedad, tomándose en cuenta este dato para asociarlo a procesos infecciosos, por ejemplo, del sistema nervioso central, ¿ya? Tiene una incidencia baja. En nuestro medio también no hay muchos pacientes, pero cuando se presenta sí debemos identificarlo, ¿ya? Mm, es raro que esta enfermedad se encuentre en menores de 2 años, generalmente son en adultos, ¿ya? Por encima de los 18 años. Se considera una enfermedad autoinmune y el 65% de los pacientes tienen un antecedente de infección previo entre 3 días hasta 2 semanas antes del inicio de los síntomas. Ese dato es importante. Cualquier proceso infeccioso, gastrointestinal o respiratorio, es importante preguntar al paciente si es que estamos sospechando de un Guillain-Barré. Es decir, vamos a preguntarle si, digamos, sus síntomas han empezado ayer. Entonces, preguntar si hasta hace 2 semanas estaba resfriado o ha estado con algún proceso diarreico. Entonces, esa puede ser la causa, ¿ya? Para recordar un poco cómo es la transmisión de los potenciales de acción en las neuronas, tenemos aquí una neurona con su cuerpo neuronal y su axón que está cubierto con las vainas de mielina, ¿no? Por las células productoras de mielina, y entre una y otra célula quedan espacios libres de mielina, que son los nódulos de Ranvier. Entonces, el potencial de acción se transmite de manera saltatoria para hacerlo más rápido y para que pueda llegar a su destino, ¿no? Entonces, el síndrome de Guillain-Barré, esta neuropatía se afecta a nivel de las vainas de mielina. Entonces, al afectarse las vainas de mielina, la transmisión del potencial de acción va a ser incompleta, va a ser lenta, ¿ya? Entonces no va a cumplir su objetivo. ¿Qué microorganismos están asociados a desencadenar el síndrome de Guillain-Barré? Están, por ejemplo, el Campylobacter, es el principal, el Campylobacter jejuni. Por ejemplo, en más del 30% de los pacientes ha demostrado su presencia. Por eso se hace la búsqueda de esta bacteria cuando hay pacientes con Guillain-Barré. Puede estar también el Haemophilus influenza, ¿ya? Que es igual una infección bastante frecuente en nuestro medio. Se han hablado de que algunas vacunas, por ejemplo, la exposición a ciertas vacunas pueden provocar un Guillain-Barré, la infección por varicela zoster, ¿ya? Las hepatitis A y B. Entonces, pero los principales estos, ¿no? El Campylobacter y el Haemophilus influenza. Hablando un poco de la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré, es una enfermedad inmunomediada. Es decir, todo empieza, todo empieza acá. Por ejemplo, tenemos la infección por Campylobacter jejuni. Hay un proceso diarreico, el proceso diarreico se autolimita en unos días. Entonces, ¿qué sucede en el cuerpo? Ustedes saben que la pared
celular de las bacterias tienen diferentes componentes, ¿no ven? Entonces, uno de estos componentes del Campylobacter jejuni, es decir, los gangliósidos, tienen un compuesto que se llama el lípido A. Este lípido A tiene una estructura molecular muy parecida al, a las vainas de mielina, a la membrana celular de las vainas de mielina, ¿ya? Es decir, a la ceramida. Entonces, ¿qué sucede en este punto? El sistema inmune, es decir, todos los linfocitos T, los linfocitos B, mediante su respuesta celular y humoral, liberan anticuerpos que van a ir a atacar a este lugar, ¿no? A los gangliósidos, es decir, al lípido A, ¿ya? Lo atacan, lo destruyen, limitan la infección, pero después de unas 2 semanas, estos anticuerpos empiezan a atacar a las estructuras que tienen una estructura molecular similar, es decir, a los gangliósidos de la mielina, ¿ya? Porque si se dan cuenta, son muy similares, solamente que están en espejo. Entonces los empiezan a atacar y los desconocen como propios del cuerpo y los empiezan a destruir. Como se ve aquí en estas imágenes, empiezan a destruir a nivel de los nodos de Ranvier y activan macrófagos para que estos también destruyan a las células de Schwann, por ejemplo, ¿no? Como son periféricas, entonces a las células de Schwann, ¿ya? Entonces es por un mecanismo autoinmune por mimetismo molecular, ¿ya? Ese es el mecanismo. ¿Cuál es el curso del Guillain-Barré? Ya hemos hablado de que va a haber un inicio de síntomas y 2 semanas antes puede haber cursado un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, tenemos en este cuadro, por ejemplo, aquí abajo en la línea horizontal, tenemos una línea de tiempo dividida en semanas, ¿ya? Donde hay un punto cero, que es el inicio de los síntomas, ¿ya? Hay un -4, que significaría unas 4 semanas antes del inicio de los síntomas, y la progresión en semanas, ¿no? 4, 8, 12 semanas. Aquí en la línea vertical tenemos en la parte más alta un periodo de no parálisis, ¿ya? Donde una persona está totalmente normal, ¿ya? Y en la parte más baja, a medida que se acerca la línea hacia abajo, la parálisis como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos en el día cero, es decir, empiezan aquí los síntomas, empieza la parálisis, ¿ya? Aquí está, en este punto. Entonces empieza la debilidad, va avanzando, ya han pasado hasta esto 4 semanas, llega a su pico entre la tercera y la cuarta semana, y la debilidad se va autolimitando. Ya a lo largo de las semanas, entre 4, 8 hasta 12 semanas, se va autolimitando y puede ser que llegue a una recuperación total o con ciertas secuelas motoras. ¿Ya? Al mismo tiempo, mientras ocurre este proceso de parálisis, vemos aquí una línea naranja, significa que ha habido esto es el pico del proceso infeccioso, unas 2 semanas antes de que empiecen los síntomas. Aquí está el inicio de los síntomas, hace 2 semanas ha habido un proceso infeccioso. La persona obviamente no tenía ningún síntoma motor, se ha resuelto el proceso infeccioso y 2 semanas después empiezan los síntomas. ¿Ya? Los anticuerpos antigangliósidos que les he mencionado están en su pico más alto en el momento del inicio de los síntomas y después van disminuyendo. Al disminuir estos anticuerpos, dejan de lesionar a las vainas de mielina, por lo tanto, la parálisis también se va recuperando, ¿ya? Entonces, ese es el curso del Guillain-Barré. ¿Cómo se manifiesta? El cuadro clínico es el de una polineuropatía simétrica ascendente, ¿ya? De predominio distal. ¿Qué significa esto? Que pueden estar afectadas 2 extremidades o las 4 extremidades. Empieza en ambas manos o pueden empezar en ambos pies y la debilidad va ascendiendo. ¿Listo? Hasta llegar a la raíz de los miembros. Alcanza su máximo entre 4 y 14 días. ¿Ya? Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Si es un nervio periférico el que está afectado, obviamente vamos a encontrar datos de lesión de motoneurona inferior, es decir, parálisis flácida, disminución o ausencia de reflejos, la sensibilidad está conservada, ¿ya? Y si es muy severo, compromiso muscular, puede haber hasta afectación de la respiración, ¿ya? Entonces vamos a encontrar datos de lesión de motoneurona inferior. El Guillain-Barré se va a subdividir, se va a clasificar. La primera variante, que es la desmielinizante inflamatoria aguda, o sea, polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, la variante PIRA, es la más común.
Pero pueden haber otras donde puede haber un compromiso axonal y sensitivo motor, que es la variante AMSAN, o puede haber la que tenga un compromiso axonal y solamente motor, que es la variante AMAN, y el síndrome de Miller-Fisher, que se caracteriza por una tríada de ataxia, ausencia de reflejos o hiporreflexia y parálisis de los músculos oculares, ¿no? No afecta a las extremidades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del Guillain-Barré? Los pilares diagnósticos son tres, empezando por el examen clínico, que es básicamente lo que nos va a dar el diagnóstico, ¿ya? Basándonos en los criterios que les voy a mencionar a continuación. Hacemos la punción lumbar, que no se puede realizar en todos los pacientes, dependiendo mucho, depende también del tipo de paciente, donde lo que vamos a encontrar son alteraciones en los valores de las proteínas, ¿ya? Y exámenes de neuroconducción, en este caso la electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa. Entonces vámonos a los criterios clínicos. Utilizamos los criterios de Asbury. Estos criterios de Asbury se van a dividir en dos. Criterios que son necesarios, perdón, en cuatro. Criterios que son necesarios para el diagnóstico, es decir, que tienen que estar sí o sí. Las, las características que apoyan nuestro diagnóstico. El tercer grupo son las características que hacen dudar el diagnóstico y las otras son características que prácticamente desechan el diagnóstico de Guillain-Barré. Entonces, dentro de los dos primeros, estos dos tienen que estar sí o sí, ¿no? Los criterios que son necesarios para el diagnóstico. Debe haber una debilidad motora progresiva de más de una extremidad, es decir, por lo menos dos extremidades de manera simétrica afectadas y que debe ser progresiva ascendente. Y tiene que estar acompañado de arreflexia o hiporreflexia, pero así, notoria, bien marcada. No tiene que haber prácticamente dudas de la hiporreflexia, ¿ya? Con estos dos, con estos dos criterios ya podemos hablar de un Guillain-Barré. Pero ¿cómo apoyamos nuestro diagnóstico? Tenemos aquí varios criterios, ¿ya? Pero los vamos a mencionar. Por ejemplo, tiene que haber progresión a lo largo de días o semanas. Es decir, que lo que se empieza a paralizar hoy, para mañana va a estar más paralizado y para pasado peor todavía, ¿ya? Tiene que haber simetría. El comienzo puede haber dolor al inicio, ¿ya? O sensación de malestar. A veces el paciente no lo describe como dolor. Puede haber afectación de pares craneales. Esto ya es un dato de severidad. El comienzo de la recuperación puede ser a las 2 hasta las 4 semanas, es decir, que es el punto donde se detiene el progreso de la parálisis, ¿ya? En el momento del inicio de los síntomas hay ausencia de fiebre. La fiebre puede estar 2 semanas antes con el proceso infeccioso, pero cuando empiezan los síntomas no debe haber fiebre, ¿ya? Y lo que les decía, la punción lumbar, que vamos a encontrar al realizar un examen citoquímico del líquido cefalorraquídeo, la disociación albumino-citológica. ¿Qué significa esto? Que van a estar elevadas las proteínas y las células van a estar normales o negativas, ¿ya? Solamente las proteínas se elevan. Y un examen de electrodiagnóstico que sea normal y compatible. Como les decía, el tercer grupo, criterios que nos hacen dudar el diagnóstico. Encontrar un nivel sensitivo. No debe haber afectación de la sensibilidad. Asimetría marcada, es decir, que sea mucho más afectado de un miembro que del otro, el otro que esté, digamos, con una fuerza muscular de 4/5 y en el otro lado puede estar una fuerza muscular de 1/5, por ejemplo, ¿no? Esa asimetría marcada ya nos hace dudar del diagnóstico. Que haya alteraciones de los esfínteres. El Guillain-Barré no afecta esfínteres, ¿no? El paciente está controlando esfínteres de manera normal. ¿Y qué criterios excluyen y prácticamente desechan el diagnóstico de Guillain-Barré? Por ejemplo, si tienen un diagnóstico previo de alguna enfermedad de la unión neuromuscular, botulismo, miastenia, polimielitis, ¿ya? O exposición a toxinas, ¿ya? O un síndrome sensitivo, puro, una neuropatía diabética, un cuadro de compresión a nivel lumbar, cervical, ¿ya? Esos nos hacen, prácticamente desechan el diagnóstico. Entonces, como han visto, los criterios diagnósticos son sencillos, pero son más clínicos que imagenológicos o laboratoriales, ¿ya? Existen otros criterios que también son más simplificados, como los de Brighton, por ejemplo, que toman en cuenta la debilidad muscular, la hiporreflexia, pues lo mismo, ¿no? El patrón de enfermedad monofásico y le da puntuaciones.
¿ya? Según su nivel de intensidad de presentación, le va dando puntuaciones. Aquí está, el líquido cefalorraquídeo, que nos puede servir como examen complementario. Se debería realizar en todos los pacientes que tengan un cuadro de Guillain-Barré. Se realiza la punción lumbar a las 2 semanas del inicio de los síntomas, que es cuando las proteínas están mucho más elevadas, ¿ya? Y las células no tendrían por qué afectarse porque no hay un proceso infeccioso activo en ese momento, ¿ya? Pero muchas veces pasa que em, los mismos familiares se ponen muy susceptibles, ¿no? Si ven a un paciente que está con debilidad o una parálisis de miembros inferiores y que sobre eso queramos hacerle una punción lumbar, a veces se ponen bien susceptibles y tienden siempre a culpar a la punción lumbar por la no recuperación o el empeoramiento. Pero hay que explicarles siempre, ¿no? De qué se trata el Guillain-Barré y por qué la punción lumbar no influiría en la enfermedad, ¿ya? El otro examen complementario que vamos a utilizar son los estudios de electrodiagnóstico, en este caso la electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa, donde lo que nos va a mostrar prácticamente, estos estudios se realizan, por ejemplo, conectamos unos electrodos en los músculos que queremos estudiar. En este caso, por ejemplo, vamos a estudiar los músculos eh, del pulgar, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Que son parte del nervio mediano. Entonces se realiza una estimulación eléctrica proximal y medimos en cuánto tiempo llega al primer punto y en cuánto tiempo llega al segundo punto. Entonces con eso vemos la velocidad de conducción, vemos con qué intensidad está llegando ese estímulo y si está provocando alguna respuesta. Y eso se traduce en estas curvas, ¿no? Que ustedes recordarán por neurofisiología los potenciales de acción, ¿no? Que se grafican igual de esta forma, pues las mismas imágenes las obtenemos en estos estudios de electromiografía de cada nervio. Este es un hallazgo normal, por ejemplo, donde vemos, aquí está el estímulo, vemos que pasa un corto tiempo y hay una onda que se va, una onda negativa y después tenemos una onda positiva. Esto es el potencial de acción que se ha propagado o iniciado con el estímulo eléctrico. Este tiempo entre el estímulo y el inicio de este potencial de acción se llama latencia, ¿ya? Tenemos la latencia, tenemos la amplitud de la onda, es decir, la altura de las ondas, y tenemos la duración, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo tarda, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un proceso desmielinizante? Como ven aquí, la respuesta desde el estímulo hasta que haya una respuesta con una liberación de un potencial de acción es más lento, ¿no? Tarda mucho más. Entonces, si es desmielinizante, la mielina no está presente, entonces la transmisión va a ser mucho más lenta, por eso es que se ve así, ¿no? La prolongación. Y si aparte de eso ha comprometido el axón, entonces las ondas van a ser muy planas, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Son bajitas, son planas, no hay intensidad en cuanto a la transmisión del potencial de acción. Entonces, este tipo de hallazgos los vemos en los diferentes nervios que vamos a explorar. ¿Cómo clasificamos la severidad o el grado de incapacidad en estos pacientes? Con la escala de Hughes, ¿ya? Donde califica de 0 puntos a una persona normal y va pasando, ¿no? Podemos tener un Hughes de 2 puntos, por ejemplo, ¿no? Es un paciente que tiene capacidad de caminar sin ayuda de bastón, por lo menos unos 5 metros, pero incapaz de realizar trabajo manual o correr, ¿ya? Puede ingresar obviamente un paciente con un Hughes de 4, por ejemplo, que puede estar totalmente postrado en cama o en silla y evolucionar con el tratamiento hasta un Hughes 1, a veces 0, ¿no? Pero a veces generalmente quedan con un grado de secuela o discapacidad, ¿ya? Em, Diagnósticos diferenciales para el síndrome de Guillain-Barré, la polimielitis, por ejemplo, la poliradiculitis por el citomegalovirus, las encefalomielitis, por ejemplo, las mielopatías, ¿ya? Compresivas, traumáticas, infecciosas, vasculares, las, mm, em, la exposición a toxina botulínica, por ejemplo, la miastenia gravis, que puede ser igual un dato que nos hace confundir, pero todos estos tienen sus criterios clínicos. En cuanto al tratamiento, todo paciente con sospecha de síndrome de Guillain-Barré tiene que ser sí o sí referido a un tercer nivel para diagnóstico y tratamiento y manejo definitivo, ¿ya?
En algunos casos pueden necesitar soporte ventilatorio, porque paraliza también la musculatura respiratoria, o llega a tomar el tronco encefálico, donde va a tomar los centros de la respiración, va a tomar los centros de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Debemos prevenir las trombosis venosas profundas y en muchos casos va a requerir la colocación de una sonda nasogástrica porque los músculos de la deglución también se van a ver afectados. Entonces, el tratamiento para esto lo hacemos con inmunoglobulina humana. Ya cada frasco viene de 5 gramos. Entonces, su concentración es del 5%. Y también podemos utilizar la plasmaféresis, ¿no? Pero en nuestro medio contamos con inmunoglobulina. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza la inmunoglobulina? Le damos 5 infusiones diarias a una dosis de 0,4 gramos por kilogramo al día, es decir, 400 miligramos por kilogramo peso. ¿Ya? Lo administramos durante las 2 primeras semanas desde el inicio de la enfermedad, que es cuando el paciente va a tener mayor respuesta al tratamiento. Por eso es importante el diagnóstico oportuno y su referencia oportuna dentro de los primeros 14 días, ¿no? El tratamiento es mucho más efectivo. Si iniciamos después de eso, bueno, es menos probabilidades de recuperación, ¿no? Entonces lo administramos en 5 días, dependiendo de, ya sean 4 o 5, dependiendo del peso del paciente. Em, Pueden ser 4 frascos, 5 frascos, 6 frascos, depende, ¿ya? Depende del peso. Las complicaciones más frecuentes por inmunoglobulina va a ser las reacciones anafilácticas, las meningitis sépticas, por ejemplo, ¿ya? O insuficiencia respiratoria puede haber también. En cambio, las plasmaféresis, em, ya para pacientes con algún compromiso más severo, se pueden utilizar. Igual que las inmunoglobulinas, se puede hacer la plasmaféresis antes de que cumpla las 2 semanas del comienzo de los síntomas, con una dosis recomendada de 5 intercambios a 40-50 ml por kilogramo peso, ¿ya? Las complicaciones que puede haber son hipotensión arterial, las reacciones al citrato que se utilizan, ¿no?, como parte de la coagulación, eh, hematomas en el sitio de la punción, neumotórax, procesos infecciosos, pero siempre tomando en cuenta, ¿no?, las medidas de seguridad para disminuir estas posibilidades. Entonces, eso sería todo en cuanto a las neuropatías. Son bastante extensas, no vamos a revisar todas, simplemente estas dos que tienen su mayor presentación o prevalencia en nuestro medio. Muy bien, eso es todo.